recibir así al maestro Ricardo Sevilla. En algún momento, cuando su servidor le hace un planteamiento al presidente Andrés Manuel López Obrador en Hermosillo, Sonora, y que es cuando el presidente destapa lo de los 35 millones que se está metiendo o se estaba metiendo Loret de Mola al año, me acuerdo que el presidente pasa frente a mí y me dice, ¿ya ves lo que provocaste? Pues así le digo al maestro Ricardo Sevilla, ¿ya ves lo que provocaste, mi querido Ricardo? El presidente retoma lo que ayer platicábamos aquí en Sin Censura y que subiste también a las redes sociales como Twitter. Te mando un abrazo, Ricardo, y pues siempre el reconocimiento porque son los temas que creo que aportan para el debate público nacional. ¿Cómo estás, Ricardo? Querido Vicente, público memorioso, estoy muy bien, muchas gracias, espero que tú también, querido Vicente. Y bueno, pues él lo provocó en realidad Guillermo Sheridan Prieto, que en efecto, pues hemos hablado de él luengamente aquí en Sin Censura, hemos presentado incluso investigaciones especiales en su momento en Regeneración y siempre dándole voz aquí en Sin Censura. Eso revela, Vicente, que el presidente López Obrador está mirando los medios de comunicación independientes, está mirando y escuchando con mucha atención, con mucho interés el trabajo periodístico que estamos realizando aquí en el espacio de Sin Censura, lo que estamos haciendo los periodistas independientes, los que no recibimos chayo, los que no somos maiceados, y bueno, pues este personaje que se ha revelado un racista, un clasista, un xenófobo, que se ha burlado de taxistas, que se ha burlado de gente que vende en la calle, se burla de todos, hasta de la sombra que pisa en el campo la gente, pues es Guillermo Sheridan Prieto. Simple y sencillamente hay que catalogarlo como el principal gatillero de Enrique Krause Kleinburg. Hay que recordar que Guillermo Sheridan es un personaje al que le encarga el dueño de Letras Libres los dardos más pestíferos. Traía en salsa a Fabricio Mejía Madrid, durante un buen tiempo lo trajo, como se dice vulgarmente, de cliente, y pues bueno, estaba tundiéndolo fuerte, retiró a Sealtiel a la Triste, exhibiéndolo en Letras Libres. Entonces es un personaje que incluso lo habían temido durante mucho tiempo, pero nosotros no le tememos, y no le tememos porque es un personaje que le ha hecho muchísimo daño a la cultura en general, a este país y concretamente a la literatura. Y mira, Vicente, yo confieso que nunca he comprendido qué mórbida atracción sentirá un racista al burlarse tan ferozmente, tan cruelmente como lo hace Sheridan, de las personas que se le parecen, fíjate, paradójicamente, físicamente. Tampoco he llegado a comprender nunca qué extraña atracción hacia la estupidez llevará a un clasista a burlarse de los prietos, como nos llaman, de los nacos, como nos dicen, de los jodidos, como nos catalogan despectivamente. Te lo digo claramente, yo no entiendo a toda esta horda de personajes, te los enumero a unos cuantos, a Chumel, a Lili Telles, a Ricardo Anaya, a este sujeto Guillermo Sheridan. Muchos psicólogos, muchos sociólogos, muchos psiquiatras se han declarado incompetentes para develar que podríamos decir que hasta cierto punto es un misterio de la mente humana. Y yo, como ellos, también me declaro, Vicente, incompetente para entender esta miserable, esta anodina conducta, pero quizá podríamos entender un poco esta nefasta actitud si nos asomamos a las repulsivas series televisivas y telenovelas que cunden en las grandes cadenas televisivas y que han inoculado sexenio tras sexenio por órdenes del gobierno en turno en la mente de la población. Porque si observamos los contenidos de estos programas basura, de estos programas chatarra, que solo el demonio, que solo el diablo sabe por qué siguen consumiendo muchas personas, quizá comprendamos
un poco el racismo, la xenofobia, el clasismo que lleva décadas metido en nuestra sangre, en nuestra piel. Al ver las series protagonizadas por héroes güeros, por heroínas rubias, con los ojos verdes, azules, la piel sonrosada, y al observar que los villanos siempre son invariablemente morenos, son chaparros, como nos dicen, son chundos, como nos llaman, son pobretones, como nos dicen despectivamente, es probable que comprendamos un poco más de dónde ha surgido toda esta infección que hoy está envenenando a nuestra sociedad. Yo le pregunto a las personas, es algo que siempre me ha concitado dudas, ¿por qué permiten que un cadenero, por ejemplo, les impida la entrada a un bar o a un restaurante porque tienen la piel morena, porque tienen la piel oscura o porque los paran en la puerta y le dicen, usted parece sospechoso, usted parece delincuente o tiene pinta de malandro? ¿Qué carajo es parecer delincuente? ¿Qué demonios es tener pinta de malandro? Y si nos asomamos a los comerciales y la publicidad que padecemos todos los días, Vicente, las cosas se ponen peor y se ponen peor porque vemos que la publicidad está negada de mensajes racistas, de mensajes aspiracionistas. Yo recordaba, hacía un ejercicio de cuántos eslóganes miserables hay y bueno, son tremendos, no podemos contabilizarlos porque nos vamos a llevar todo el programa, pero te pongo 3 casos. Te serviremos descafeinado si eres grosero, decía un miserable eslogan de Starbucks. ¿Qué chingados es ser grosero? Esta es agua para ricos, decía la triste frase de la marca de agua Perrier. Y si te rasuras con la cara con una navaja sin marca, fíjate que no es igual a que te afeites con Gillette. ¿Y sabes por qué, Vicente? Porque esos clasistas dicen que Gillette es verse bien. Pero ¿qué es exactamente verse bien? Verse bien no ha sido una expresión subjetiva. Quizá para nosotros que pensamos un poco más profundamente que los conservadores, pero no para los grandes corporativos empresariales que usando las técnicas más invasivas de la publicidad y de la propaganda se han encargado de imponer cierto modelo fenotípico como ideal estúpido de la belleza. Y es que los grandes corporativos, hay que decirlo, Vicente, sin eufemismos, son los responsables de haber inyectado esa venenosa dosis de clasismo y exclusión que hoy a algunos les parece tan normal. Estas nefastas conductas que denigran, humillan y desprecian a una persona en razón de su condición social y laboral caen en el campo de la discriminación. Lamentablemente, todavía no existe ni la cultura, ni la voluntad, ni los procedimientos, ni las capacidades en el sistema de justicia que tampoco parecen estar interesadas en este tema. Quizá nos sorprenda saber que aquí en la Ciudad de México y en otras dos entidades federativas la discriminación está tipificada como delito, pero nunca ha habido, que yo sepa, una sentencia por ese motivo, que metan a la cárcel a una persona que discrimine. Según el artículo 206 del Código Penal de la Ciudad de México, ante un acto de discriminación, podría imponérsele al agresor la sanción de 1 a 3 años de prisión o de 25 a 100 días de trabajo en favor de la comunidad y multa de 50 a 200 días. Pero eso no se ha visto. Pero eso parece no saberlo Lili Téllez, que se ha empeñado en llamarle al diputado Gerardo Fernández Noroña, por ejemplo, changoleón. Infelizmente, Vicente, público memorioso, son los políticos y estos intelectuales que en algún momento fueron orgánicos, de derecha, por supuesto, quienes más agreden y denuestran a las personas a causa de su color, del lugar de donde viven. ¿Se acuerdan, por ejemplo, de Samuel García, que decía el cabrón que en el norte trabajaban y en el sur descansan? ¿Se acuerda usted de Ricardo Anaya dándose baños de pueblo con esa médico general de Iztapaluca y que dijo que había hecho 2 horas 45 cuando se hacen
una hora, 10 minutos de donde dice que estaba. Las preguntas son, Vicente, ¿seguiremos normalizando el racismo y la exclusión? ¿O a qué hora, a qué chingada hora tomaremos un remedio eficaz contra el clasismo? Qué fuerte lo que preguntas, pero si no lo asumimos hoy mismo, pues ya para mañana es demasiado tarde, porque ya hemos venido arrastrando por mucho tiempo esto, mi querido Ricardo, y como nunca estamos ante esta importante posibilidad de discutirlo, porque el presidente lo pone en la mesa de la máxima tribuna mediática del país, que es la mañanera en Palacio Nacional. Y por eso te decía yo, ¿viste lo que provocaste? Porque si no lo pones en la mesa tú, pues podemos seguirnos. Y no es cebollazo, Ricardo, es en serio. Has exhibido y el presidente ha retomado este tema de uno de los personajes élite de esa red tejida entre los personajes que han sido tomados como autoridad en la vida académica, en la vida intelectual, en la vida política de México. Y si esa es la visión del México profundo de un Guillermo Sheridan, es momento de repudiarlo públicamente y además hacer ese análisis hacia adelante, querido Ricardo. En efecto, y es momento también, querido Vicente, público memorioso, de abandonar esos medios de comunicación, porque este texto que fue publicado en el número de septiembre de Letras Libres en 2006 tuvo los dados cargados. Fue un encargo concretamente de la Presidencia de la República en ese momento, que estaba ahí Vicente Fox. Aquí hemos referido y hemos contado la anécdota, una anécdota dolorosa, pero con datos duros, que el grupo Letras Libres estuvo ahí presente para que Vicente Fox les preguntara si opinaban a favor o en contra del desafuero de López Obrador, que en ese momento se encaminaba hacia la presidencia de la República, y estamos hablando de septiembre de 2006, faltaban 3 meses para que Vicente Fox le entregara la banda presidencial al espurio Felipe Calderón. Entonces es momento de que la gente sepa que en Nexos, que en Letras Libres, que el Reforma y su delirio, el Universal, Excelsior y todos estos medios de comunicación siempre han tergiversado la información, valga la redundancia, siempre han tergiversado el periodismo, han tenido una forma de comunicar que ha sido completamente parcial, que siempre ha tenido la mirada puesta en las clientelas, y es momento que las personas, el público de Sin Censura, haga un alto y abandone esos medios de comunicación y que se acerque a los medios de comunicación independientes como Sin Censura, como Los Datos Duros, si se me permite hacer el paréntesis, porque estos sujetos tienen una línea editorial que simple y sencillamente tiene que ver con el dinero. Poderoso caballero es don dinero, decía el gran Francisco de Quevedo, y estos personajes han seguido esa ruta y hoy están siendo exhibidos. Decía el presidente López Obrador, y decía bien, esto en otro momento no se hubiera visto. ¿Por qué no se hubiera visto? Porque estos personajes tenían y siguen teniendo esos medios de comunicación que yo me niego a llamarles tradicionales, pero que así se les conoce, secuestrados esos espacios, y nosotros que ya llevamos mucho tiempo en la arena periodística no podríamos dar a conocer este tipo de material, pero hoy, gracias a las benditas redes sociales, gracias a los espacios independientes como Sin Censura, podemos exhibir a todos estos personajes en toda su sevicia, en toda su obscuridad, y eso es lo que vamos a continuar haciendo hasta que la energía nos apoye, querido Vicente. Si me permites, antes de que te vayas, Ricardo, déjame pedirte tu opinión acerca de lo que seguramente aplauden, porque si no lo aplauden, no lo repudian, y si no lo repudian, lo avalan. Estos intelectuales, como los Sheridan, como los Krause, como los Aguilar Camín, estos sketches que están cada vez más
nefastos de Broso y Loret de Mola, que han sido criticados por el presidente, porque meten en su veneno y en un mundo de ficción una realidad que es dolorosa, que es preocupante y que debe de ocuparnos a todos. Sí, es responsabilidad del presidente Andrés Manuel López Obrador como el comandante en jefe, como el presidente de todos y todas las mexicanas. Pero jugar a la politiquería, al golpeteo mediático, de esta manera me parece cada vez más asqueroso, y no veo a estos intelectuales alzar la voz si fueran precisamente intelectualmente honestos. Esto es entre cosas de lo que se dicen Loret y Broso en sus sketches, y que además, dice Loret, seguirán haciendo para el golpeteo contra el presidente. Escuche, por favor. De Ayotzinapa a Ayotzinada. Qué fuerte. Y eso es costosísimo, porque acuérdate que el GIEI... De la verdad histórica a la verdad histriónica. histérica. Histérica. Porque están desesperados. Dijo el GIEI, no puedo yo emitir una opinión. No hemos visto. Porque mucho del material que ellos metieron no nos lo presentaron antes, ni a nosotros ni a los padres. Yo creo que hay bastantes que han de estar diciendo, híjole, nos esperamos 8 años para que nos salieran con que es prácticamente lo mismo. Mi querido Ricardo, no sé si lo diga bien o suena exagerado, pero precisamente esos intelectuales, cuando no repudian estos sketches que juegan con el dolor, la preocupación y una realidad tan complicada, pues avalan. Si no repudias, con tu silencio eres cómplice. Nada más para cerrar tu opinión, querido Ricardo. Por supuesto, querido Vicente, es un silencio cómplice el de estos personajes. Hay que recordar que Enrique Krause tiene una amistad entrañable con Carlos Loret de Mola. La tienen desde los tiempos de Televisa y también la tiene con Víctor Trujillo. Incluso lo invitan ahí el hijo de Enrique Krause, León Krause, Leoncito Krause, a diálogos con Letras Libres, donde tienen ese espacio tomado, y pues bueno, con gran afectación hablan de los temas que ellos suponen que le interesan a la población. Lo cierto es que esos temas no le interesan a la población. Aquí habla de una gran deficiencia del grupo Letras Libres, encabezado por este ingeniero en fraudes y fake news, Enrique Krause, de lo mal que está la oposición, de lo mal que están los conservadores. Imagínate, en un momento determinado estuvieron cerca de François Mitterrand, de Simone de Beauvoir, de Jean-Paul Sartre, de los grandes protagonistas políticos de la historia, de grandes intelectuales, gracias a la figura de Octavio Paz, de la que tanto han mamado, y perdón por el exabrupto, pero ahora ya no tienen esos referentes intelectuales, ya no tienen de dónde agarrarse, y ahora se toman de cualquier desocupado, chusco, miserable, que es el caso de Chumel, al que retuitean, al que citan, se han hecho amigos de este personaje, Fernando Belaunzalán, un porro que, pues bueno, se conoce perfectamente por su historia de golpista, de arbitrario en la Universidad Nacional Autónoma de México. Son sus amigos, tienen los referentes de un personaje como Víctor Trujillo, que imagínate, no es capaz de sustentar él mismo su punto de vista y tiene que hacer uso de una peluca verde y jugarle al payaso. Salir a defender la verdad histórica y decir que ahora está la verdad histriónica, pues bueno, debería de ser una pedrada sobre su propia cabeza, porque el único histriónico es el payaso Loret y su lugarteniente Víctor Trujillo, que yo creo que ya no es como Venom, ya sencillamente no se puede concebir a Víctor Trujillo sin el payaso Broso. Pero la gente
se está percatando de eso y precisamente por eso se está mudando a los espacios informativos independientes. No nos vamos a cansar de hacer esta invitación. ¿Por qué? Pues porque estos personajes están de capa caída. Ya no tienen el presupuesto millonario, siguen teniendo, por supuesto, enormes recursos de parte de los empresarios y de gobiernos de otros estados, pero el recurso que era el fundamental que le daban en la presidencia de la República, este gobierno se los ha quitado y además continúa exhibiéndolos mañanera tras mañanera y eso ha pulverizado todas sus aspiraciones periodísticas que yo creo que nunca vieron. Hay que ver ese documental de Netflix donde precisamente sale todo el montaje punto por punto que llevó a cabo Televisa, Carlos Loret de Mola, y pues bueno, paradójicamente el que les da el golpe es Jorge Volpi Escalante, a quien también hemos exhibido acá, personaje que parece que no se lleva muy bien con la gente de Letras Libres, pero así son ellos, querido Vicente, no son amigos ni de su sombra. Pues sigamos exhibiéndolos, mi querido Ricardo Sevilla. Cerremos, como siempre, esta oportunidad con la invitación para la gente que nos está viendo y escuchando para que se sume a tus trincheras. Claro que sí, querido Vicente, como siempre un placer compartir el foro de Sin Censura. Síganme en mis redes sociales, en Twitter, @SevillaCrítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Síganme en Los Datos Duros, Ricardo Sevilla, Los Datos Duros, nos encuentran en YouTube. Hoy tenemos informativo, vamos a seguirle dando vuela a este y a otros temas. En punto de las 8:30 tenemos informativo a las 7 de la noche en Basta. Y síganme, por favor, aquí en Sin Censura, desde luego donde estoy participando al filo de las 11 de la mañana, entre 11 y 12, y si todo marcha bien, nos encontramos por aquí el próximo lunes. Un fuerte abrazo a ti, a la audiencia y al público memorioso. Gracias, Ricardo, el maestro Ricardo Sevilla hablando con nosotros Sin Censura.